Le damos la bienvenida a un nuevo año escolar a nuestra comunidad unificada de Oakland. Nos da gran alegría que nuestros estudiantes, personal y familias iniciemos un nuevo año escolar de forma restaurativa y de vuelta en nuestros planteles. Buscamos revigorizar un sistema educativo que sea efectivo para todos los y las estudiantes. OUSD dará prioridad a las siguientes prácticas restaurativas, todas ellas basadas en la ciencia del aprendizaje y el desarrollo. Centrar las relaciones, abordar las necesidades integrales del estudiante, fortalecer la dotación de personal y colaboraciones, hacer que la enseñanza y el aprendizaje sean relevantes y rigurosos, capacitar a los equipos para concebir y reconstruir sistemas. En Oakland, seguimos las directrices del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y del Condado para mantenernos a salvo del COVID-19. En este video, destacaremos las directrices de seguridad para cuando las escuelas abran este otoño. En primer lugar, recomendamos encarecidamente a quienes puedan que se vacunen lo antes posible. Es la mejor manera de protegerse y proteger a los que le rodean. Puede visitar la Central de Familias de OUSD para encontrar una lista de sitios de vacunación. Si necesita ayuda para concertar una cita, puede enviar un correo electrónico a health.wellness@ousd.org o llame a la línea de vacunas del condado al 510-208-4829. En segundo lugar, se exigirá el uso de mascarillas a todos los y las estudiantes, personal y visitantes que se encuentren en el interior de cada campus y en las instalaciones del distrito, independientemente de si se han vacunado o no. Esta es la forma más sencilla y eficaz de prevenir la transmisión de COVID, y hay una orden del Departamento de Salud Pública de usar mascarilla en el interior de todas las escuelas que abran sus puertas este otoño. En tercer lugar, lávese las manos cuando menos por 20 segundos o utilice desinfectantes de manos regularmente, incluso antes y después de comer, de ir al baño, de tocarse la cara, de entrar y salir de la escuela o de tocar superficies de uso frecuente. Lavarse las manos de manera regular y adecuada reducirá la transmisión de los virus del resfriado y la gripe, además del COVID-19. En cuarto lugar, por favor, quédese en casa si tiene algún síntoma de COVID, incluso si ya se vacunó. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza intenso, dolor de garganta, pérdida del sentido del gusto o del olfato, dificultad para respirar, vómitos o diarrea. Si alguien presenta síntomas mientras está en la escuela, se le enviará a casa y se le pedirá que se haga una prueba de COVID. Todo el personal tiene la obligación de responder un cuestionario de salud diariamente en Parent Square, esto por mandato estatal para los empleados. En quinto lugar, ya hay pruebas COVID gratuitas disponibles para toda nuestra comunidad en 10 sitios regionales de pruebas en planteles de OUSD. Si es la primera vez que se hace la prueba en OUSD, tendrá que registrarse en el sitio web Primary. También se recomienda pedir una cita para hacer la prueba en Sign Up Genius en caso de que haya cambios de horario. El distrito también proporcionará kits para hacerse la prueba en casa para su comodidad. Puede recoger uno en su escuela. Le recomendamos que se haga la prueba si tiene algún síntoma, incluso si ya se vacunó o si ha estado expuesto a alguien que dio positivo a la prueba de COVID. También se recomienda a las personas no vacunadas hacerse la prueba 1 o 2 veces por semana, incluso si no presentan síntomas. Por último, asegúrese de avisar inmediatamente a su escuela si su prueba da un resultado positivo de COVID-19. Entre más pronto sepamos de un caso positivo, más rápido podremos notificar a cualquier persona que haya sido expuesta y evitar así una mayor propagación. Y recuerde, respetamos la confidencialidad de cualquier caso positivo.
Datos de reapertura de escuelas de todo el país y el mundo el año pasado muestran que es posible que estudiantes y personal vuelvan al aprendizaje presencial de forma segura, siempre y cuando colaboremos para mantener baja la transmisión en la comunidad. Y esto lo podemos lograr por medio de vacunación, el uso de mascarillas en interiores, el lavado de manos, la permanencia en casa cuando se está enfermo o enferma, la realización de pruebas de COVID y la notificación oportuna a su escuela en caso de obtener un resultado positivo. Si tiene alguna inquietud sobre seguridad que en su plantel escolar no le puedan responder, puede enviar su pregunta a través de este formulario de Google. Gracias por su ayuda para apoyar a los y las estudiantes en estos tiempos difíciles. Haremos todo lo posible por apoyar a nuestros estudiantes y familias. Gracias por su colaboración y por darle prioridad a la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad este nuevo año escolar. Para obtener más información sobre todas nuestras prácticas de seguridad ante COVID-19 este otoño, vaya a ousd.org/reopening 2021.